con la segunda etapa que comenzamos ahora con el artículo 1192 y estoy haciendo una exégesis de los artículos para tener una comprensión total del instituto. Lo que quiero comentarles es que obviamente el alquiler de las cosas pueden ser presentes o futuras, obviamente, pero eso sí, exigen que sean determinables obviamente, y se requiere solamente en su especie. También es oportuno decir que durante el contrato de locación, el locador en este caso puede ser beneficiado por los frutos y productos que devengaren, obviamente, la cosa que está locada. El artículo 1193 es el contrato que se hace por las reglas, obviamente, que se va a alocar una autoridad de aplicación administrativa o alguna ente provincial o nacional. En este caso se rige por las normas administrativas, tanto sea su viabilidad en la Constitución, y en subsidio se aplicará este capítulo, el capítulo que tenemos acá en el artículo 1187 a 1226. El artículo 1194 habla del destino. El destino es el destino pautado en el contrato, obviamente que es el que debe ser el que está en la convención. Ahora está bien, puede ser que también de acuerdo a la naturaleza de la cosa que se va a alquilar, tiene un determinado destino. Bueno, también se podrá pautar objetivamente en ese contrato el destino que tuviera la cosa conforme a su naturaleza. El artículo 1195 habla de la nulidad de las cláusulas que impidan ingresar al inmueble personas que tengan cierta discapacidad, ya sean en este caso incapaces o con capacidad restringida. Es así entonces que la locación puede tener habitacional, debe tener los siguientes requisitos. El inquilino debe pagar el alquiler en tiempo y forma según lo pautado y en esos plazos que tuviere. También debe conservar el destino de la cosa, es decir, conservar el destino, cumplir con el destino y el objeto de la cosa, pagar el depósito en garantía de ese contrato, que obviamente también pautado con el locador, y obviamente hacer un pago de valor llave, que es equivalente a un mes de alquiler, que también está pautado en el contrato. Muy bien, estamos en el artículo 1196, pasamos al artículo 1197. Tenemos acá el tiempo de vigencia. El contrato, acá es la primera vez que el contrato de alquiler menciona un tope con respecto a la cantidad de años que se puede alquilar. Se puede alquilar hasta 20 años con respecto al uso habitacional de la cosa, y se puede alquilar hasta 50 años si hubiera otro tipo de destinos. Siempre siendo el mínimo, obviamente 3 años, que el mínimo, o sea, el mínimo del contrato obviamente puede ser 3 años, y tanto los contratos de 20, 50 o de 3 años se pueden renovar obviamente, nuevamente, de acuerdo obviamente a las funciones que estén pactadas y con conformidad obviamente del locador, y no teniendo ningún tipo de reparo con seguir con la misma fiador, o en su defecto cambiar o agregarle un fiador solidario, cosolidario o principal pagador en este caso, que serían las garantías que tendría en este caso el propietario para obviamente tener una locación tan prolongada con los nuevos plazos. Tenemos bueno, excepciones a los plazos que estamos hablando.
hablamos de embajadas diplomáticas, obviamente que lo dice el artículo 1199. Bueno, obviamente que son lugares habitacionales que pueden ser para vacacionar o para otro tipo de, o para ejemplo, para el uso estudiantil, que es otra de las, guarda de cosas, ¿no? Que puede utilizarse es decir, con el contrato de guarda o de depósito, concordante con este artículo, etcétera. ¿Y cuáles son las obligaciones en este caso del locador? Bueno, entregar la cosa conforme, obviamente, es decir, de acuerdo a cómo fue entregada, es decir, y si hubiera habido algún tipo en este caso, de deterioro tendrá que hacerlo, en este caso, el locatario, hacerse cargo y entregar la cosa como fue recibida. También conservar la cosa con una actitud con lo convenido, en este caso, y si, bueno, supuestamente hubiera ocasionado algún evento por caso fortuito, tendrá que obviamente correr con los gastos el locatario, el locador, porque el caso fortuito es una causal de inimputabilidad con respecto a la responsabilidad por cumplimiento. Esto ustedes lo recuerdan de sus estudios en obligaciones que ya vieron en el año anterior. Con respecto al tema del artículo 1203, el pago de mejoras. Si la cosa fuere por caso fortuito o fuerza mayor, el locatario debe, obviamente en este caso, se ve impedido de usar y gozar la cosa conforme al destino que hubiera sido pactado, puede pedir, en este caso, convenir con la restitución, obviamente, la restitución, en este caso, o la rescisión del contrato o la disminución del valor de la locación que hubieran sido pactadas. La rescisión contractual obviamente se hace conforme a las pautas que comenta el Código Civil, en este caso, ¿no? La rescisión contractual. Bueno, luego tenemos las obligaciones del locatario. Una de las más importantes es no variar el destino por el cual estaba pactado el contrato. Es otro de los tantos causales, digamos, obligaciones, sería obviamente de conservar la cosa conforme al buen estado del inmueble como fuera dado. Obviamente que si hay un incumplimiento contractual, ustedes saben que el contrato es un contrato que viabiliza la vía ejecutiva para comprar, obviamente para cobrar los alquileres. Es decir, si el locatario no paga, tiene la vía ejecutiva el locador de cobrarle, en este caso, no solamente el capital histórico adeudado conforme a los cánones locativos y conforme al índice de actualización y conforme a la cláusula penal que hubiera sido estipulado, sino que también tiene que hacerse cargo de las costas causídicas, que son las costas del proceso, honorarios y gastos judiciales. Así entonces, también se puede ceder el contrato de locación, pero si toda disposición que fuera dentro de lo que es fuera del área convencional, ya sea cesión o sublocación, debe ser notificada al locatario, y el locatario debe manifestarse dentro de los 10 días de notificado por carta documento. Si no lo contestare la notificación, se presume que acepta la sublocación o la cesión, siempre y cuando esa cesión o esa sublocación debe estar notificada y tener conocimiento de quiénes son las personas que van a estar, en este caso, en calidad de cedido o en calidad de su inquilino, y deben tener las mismas destinos que estaba pautado el contrato originario. De ahí surgen las acciones directas, que ustedes saben muy bien
que las conocen de derecho de las obligaciones, que el locador, en este caso, puede demandar al subinquilino con respecto a las deudas que el locatario tuviere en ese contrato de locación. Es decir, que es una acción directa. Con respecto a la extinción del contrato de locación, le quiero comentar que se extingue, obviamente, por vencimiento del plazo de la locación, en este caso, o por resolución anticipada del contrato, que en todos los casos donde hubiere un desacuerdo, que haya incumplimiento por la parte, en este caso, tanto del subinquilino como del cedido, como del inquilino en sí mismo, todos serían causales de desalojo. Obviamente las causales de desalojo son causales por falta de pago o por resolución anticipada. Usted puede pedir la resolución anticipada del contrato, o bueno, obviamente por alguna causal que no esté estipulada en el contrato en sí mismo. Quiero comentar que hay un instituto que lo creó el doctor Arasi en la Cámara de San Martín, perdón, de San Isidro, donde habla de la tutela anticipada. La tutela anticipada es aquellas situaciones que se dan sobre todo en la tutela anticipada de derechos. Es como una medida cautelar que se puede pedir desalojo para que se entregue en concepto de tenencia precaria del inmueble, hasta tanto, porque hay inquilinos que abandonan los inmuebles. En esa situación, cuando abandonan los inmuebles, queda sujeto ese inmueble a la posibilidad de una intrusión. En ese caso, se puede pedir una medida cautelar pidiendo un mandamiento, en este caso de verificación del estado de abandono del inmueble, y pedir de esa forma, antes que se dicte la sentencia de desalojo, porque obviamente es un dislate de tiempo en cuanto a todo el tema de pruebas y demás, pedir la tenencia precaria del inmueble, y obviamente de esa manera el locador preservar su propiedad.